Hola a todos y bienvenidos a Esto es la Guerra, el podcast para los líderes de personas. Soy Inés Guerra y en este espacio vamos a librar las grandes batallas de recursos humanos. ¿Estás listo para liderar la batalla más importante de todas? La felicidad de tu equipo. Esto es la Guerra y empieza ahora con la colaboración de Basalto. Hola a todos y hola Claudia, bienvenida a Esto es la Guerra. Qué ilusión tenerte hoy aquí. Muchas gracias. La ilusión es mía por invitarme a tu nuevo podcast, Inés, me encanta. A mi nuevo podcast, a Esto es la Guerra. Hoy tenemos aquí a Claudia Losada, cofundadora de Hanbai y sobre todo experta en crecer y escalar equipos de ventas. Ese gran talento, combustible de las grandes y pequeñas organizaciones que muchas veces es muy complicado de encontrar, incluso captar y luego, no sé si retener es la palabra. Seguro que Claudia hoy nos cuenta mucho más sobre todos los retos que hay en torno a estos perfiles. Así que muchas gracias, Claudia. Gracias a ti. Nada, Claudia, para empezar, te quería preguntar qué denominador común has podido detectar tú al final, tienes una gran trayectoria en el mundo de la consultoría comercial, de ventas, tratando con cofundadores, fundadores y directores generales. Y siempre el talento de las ventas, contratar a tu director comercial o empezar tu equipo comercial, siempre es un reto. ¿Qué denominador común ves tú para que haga falta pues una consultoría externa o una opinión experimentada como es la tuya en las organizaciones que estás detectando? Buen melón has abierto, Inés. Bueno, yo creo que depende mucho del tamaño, pues, de tu organización, el momento de madurez en el que puedas estar, ¿no? Yo misma hablo desde mi propia experiencia, ¿no? Habiendo montado estructuras comerciales para mí misma en diferentes entornos. Las necesidades yo creo que van cambiando, ¿no? Van evolucionando. Pero sin lugar a dudas, principalmente pues los retos por los cuales nos contactan en Hanbai es pues o para ayudar a montar ese equipo desde cero, ¿no? Cuando tienes esa falta de expertise o no tienes muy claro cómo identificar el talento. Que esto, bueno, pues a veces no es tan sencillo como puede parecer. Vendedores hay muchos Claro, y no tienes por qué saber qué es lo que necesitas. claro. Y aquí en vendedores hay muchos y cuando las organizaciones esto no tienen claro qué necesitan, muchas veces, ¿qué es lo que les está faltando? ¿Más conocimiento sobre el tipo de perfil o más conocimiento sobre su propia necesidad? O quizás un mix de ambas, ¿no? Que no saben lo que verdaderamente hay detrás de un equipo de ventas, cómo atraer a un vendedor, o que realmente ellos no tienen una definición clara de a nivel Mm, interno que les está faltando. buen punto. A ver, es que para mí las ventas son una ciencia, ¿no? Y hay mucha metodología detrás. Entonces, creo que muchas veces la falta de, o sea, ese desconocimiento puede venir dado porque no tengas realmente claro cómo hacer llegar tu propuesta de valor a tu cliente potencial, ¿no? Y esto lo destaco porque al final no es lo mismo buscar un comercial que te genere pues todo ese proceso de la venta, o sea, que lleve todo el ciclo completo, ¿no? Desde la prospección hasta el cierre. No es lo mismo el perfil comercial que se ocupa de la postventa, es decir, oye, yo ya he vendido mi producto o Sí, servicio y ahora necesito a alguien que acompañe al cliente y le ayude pues nos ayude a fidelizarlo. No es lo mismo un perfil comercial que requiere ciertas habilidades técnicas porque mi producto de venta, o sea, mi producto, perdón, es software o es consultoría, sí, o son tecnología, servicios. lo que sea, ¿no? Entonces, al final hay que entender muy bien qué es lo que vendemos y qué metodología necesito, ¿no? Es decir, y cuáles son los puntos claves por los que va a pasar ese cliente potencial hasta que se produce ese match, ¿no? Entre cliente y el producto o servicio que yo tengo para ofrecer y ¡pum! Sucede ese momento de compra, ¿no? Entonces, para mí lo difícil es, o el reto está en entender muy bien ese proceso de base para luego definir qué tipo de perfil voy a necesitar según en qué momento de ese Customer Journey vas a tener a esa persona, ese perfil. Entonces, atraer el talento
requiere requiere muchos factores, pero uno de ellos es tener bien identificado qué tipo de perfil necesito para luego yo hacer pues esa exposición, ¿no? De Sí, esta es mi marca, este es mi producto, este es mi servicio, esto es lo que te puedo ofrecer, esto es lo que yo estoy buscando y cómo me aseguro de que llamo la atención en un océano sí. inmenso de los perfiles que yo quiero atraer realmente, ¿no? Sí. Quizás muchas veces lo que llega a ocurrir es que, no sé, corrígeme por favor tú que sabes mucho más de esto que yo, por supuesto, que el montar equipo comercial o el quizás dar ese paso Ujú, ayuda internamente a organizarse y a ordenarse. Puede ser a las propias empresas, es decir, que a lo mejor no se habían parado a definir su propuesta de valor en una línea ujú, y esto les empieza a ayudar. Y a lo mejor no se habían parado a pensar en un proceso quizás de selección con más fases de lo normal, porque a lo mejor tenían mucho expertise en la industria que estaban trabajando, con previa experiencia de los ujú, directores fundadores, y el equipo comercial, cuando empiezas a profesionalizarlo, requieres de cierto orden que hasta entonces podías no tener. ¿Puede ser? ujú. Sí, y eso además también es un punto importante porque muchas veces desde la perspectiva más de selección o incluso acudiendo a la estructura o a los procesos de recursos humanos más tradicionales, pensamos que definiendo un proceso para atraer, captar talento, pues nos vale o es común o es estándar para todos los tipos de roles que podemos tener dentro de la organización, ¿no? Esto pensando en procesos más tradicionales, Sí. ¿no? Y luego matizas, ¿no? Matizas, pues oye, porque no es lo mismo captar un comercial que entrevistar, por ejemplo, pues a un desarrollador o a alguien pues para el equipo de marketing o propiamente para el equipo de recursos humanos. Entonces, es muy importante y eso muchas veces lleva a lo que tú dices, revisar cómo estamos haciendo nuestra propuesta de valor, cómo damos a conocer nuestra marca y cómo definimos esas etapas dentro de ese proceso de selección que van a ser clave para identificar las soft y hard skills adecuadas y adaptarlas a ese tipo de rol y al área dentro de la empresa en la que vamos a trabajar, sin Claro. duda. Claro, claro, claro. Y hablando de este tema que decías, el proceso de selección, ¿no? Que creo que es un tema crucial. Claro, los perfiles comerciales, yo la verdad no es que haya contratado muchos, seguro que tú sí, así que vamos a hablar de ello. Bueno, entras como en una especie, me da a mí la sensación a veces de mercado de abastos, ¿no? En las ofertas, sobre todo en perfiles quizás con algo más de seniority o experiencia, Ujú, si bien necesitas esta experiencia o seniority, y cuando estos perfiles se ponen a buscar trabajo, quizás aplican el propio proceso comercial, ¿no? Entiéndeme, no comercializando su talento, pero sí abriéndose al mercado del trabajo, ¿vale? Eh, ¿Cómo crees que esto hay que manejarlo? ¿Qué consejo le darías hoy a un equipo de recursos humanos, de HR o people para gestionar esto? ¿En qué momento hay que acceder? ¿Cuándo merece la pena? ¿Cuándo no? Mundo de la contraoferta. ujú. ¿En qué momento eso? ¿Vas por la mañana a la lonja o no? Me gusta porque además últimamente no sé por qué hago bastantes publicaciones en LinkedIn con este tema, ¿no? Sobre do's y don'ts en los procesos de contratación, tanto desde el punto de vista de la empresa como del empleado. Yo creo que este efecto mercado de abastos se produce cuando hay pues falta de información y cuando también hay quizá cierta desesperación, ¿no? Tanto a la hora de buscar al candidato ideal como a la hora también yo como candidato de buscar una empresa, ¿no? Normalmente no debería de darse, es decir, nosotros como empresa tenemos que ser capaces de tener bien identificado ese perfil de candidato ideal, ¿no? En base a, pues, al rol que va a desempeñar, el área de trabajo en el que se va a mover dentro de la compañía y las habilidades requeridas para el puesto, pues tenemos que hacer ese perfil, ¿no? Y luego no es otra cosa que plasmarlo en una oferta de trabajo limpia, cercana, utilizando, o sea, alineándote con la cultura y valores de tu empresa y sobre todo con el tipo de perfiles que buscas, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo, pero si, por ejemplo, yo soy una startup y busco perfiles pues dinámicos, más frescos Sí, y
pues en un entorno de trabajo pues un poco más, bueno, pues sí, con cierto dinamismo, es que no Sí, encuentro otro sinónimo, ¿no? Pues quizá voy a formular una oferta de trabajo en pues ese con un tono. lenguaje más cercano, con un tono muy amigable, alineado pues con los valores de la marca, pues que son estos, ¿no? Que hablamos de, por ejemplo, este dinamismo. Voy a utilizar posiblemente emoticonos para hacerlo más, quizá más divertido, sin que parezca serio, ¿no? Pero hay muchas formas de comunicar. A diferencia, por ejemplo, de si soy un despacho Sí, y quizá pues busco cierto formalismo, busco cierta seriedad. Entonces, al final hay que empezar por el inicio, ¿no? La forma en la que proyectamos qué tipo de perfiles buscamos es lo que va a definir el tipo de candidatos que queremos atraer, ¿no? Y luego también definir en esas ofertas de trabajo de forma muy clara, concreta y concisa qué estoy buscando, qué tipo de perfil necesito o qué habilidades requiero bueno, y hacer también la contrapartida, ¿no? Del por qué este rol puede ser o esta empresa puede ser atractivo para ti, ¿no? O sea, entonces poner como esas reglas del juego muy definidas desde el inicio, ¿no? Y luego desde el punto de vista del candidato, siempre tener claro a qué tipo de ofertas quiero aplicar, qué tipo de habilidades tengo, qué puedo ofrecer y si encaja con lo que yo puedo ofrecer y lo que la empresa está buscando, ¿no? Para que efectivamente no se produzca este efecto mercado, ¿no? sí, Porque al final las empresas también trabajamos con ciertos presupuestos acordes al rol que vas a desempeñar, al impacto que vas a tener en la compañía, al retorno que vamos a tener contigo, especialmente hablando de equipos de ventas, ¿no? Y esto, al final, o sea, puede dar lugar a una cierta negociación, porque al final siempre te mueves en unos márgenes, siempre, pues ya sabemos que en equipos comerciales el paquete de compensación se mueve en torno a pues una banda fija y luego una parte variable, que esto se puede configurar de muchísimas formas, ¿no? Pero al final hay un marco que aunque tiene cierto margen, tiene un sentido y está configurado así porque buscamos ciertas cosas y buscamos cierto retorno, ¿no? Entonces, bueno, siempre a mí, siempre decimos, ¿no? En Hanbai que si un candidato no nos negocia, no es un buen vendedor, pero no hay este hasta efecto cierto punto. mercadeo. Sí, Claro, con sentido, ¿no? claro. Pero es que este efecto mercadeo, o sea, insisto, la negociación es buena porque al final yo tengo como candidato que sentirme cómodo con lo que tú me estás ofreciendo y la empresa al final lo que busca es tener un candidato o un futuro Sí, empleado que se sienta súper cómodo y bien compensado. Entonces, la negociación está bien, pero también el efecto mercadeo se genera cuando hay expectativas desalineadas, cuando por ejemplo hay ofertas pues, que no comunican de forma clara las expectativas salariales, cuando por ejemplo hay candidatos que aplican a ofertas en las que no hay encaja, encajes. claro. O sea, eso yo creo que van más por ahí los tiros. Pero bueno, no sé si Sí, te he respondido o no. no, no, perfectamente. Y sobre todo que, digo, mira, de forma totalmente improvisada, pero dándole hilo a todo esto, vale, bueno, yo vengo del mundo tecnología startup, donde hay muchas cosas que creo que este tipo de empresas no se pueden permitir. Vale. Es decir, quizás el margen de error a la hora de contratar un comercial porque hay un runway y entonces hay que demostrar en un tiempo limitado, entonces todo va mucho más apretado, Ujú. hay muchas cosas que se perfilan y se aprietan mucho más, ¿vale? Vale. Y quizás implica mucho el equipo fundador, en el mundo tecnología los directores, el software crece principalmente por ventas apoyado de un buen equipo de producto, si bien ventas es un motor sin duda que propulsa a todos estos equipos. Y queda aquí entre medias un gran nicho y oportunidad, ¿vale? Que es el sector más tradicional, mercado tradicional, mundo de los servicios, etcétera, etcétera, en toda una línea y en una ola, por supuesto, de digitalización que casi la Ujú. ola ya está pasando, o sea, ya estamos en la playa, o Vale. sea, ya se ha formado la playa, ya hay bahía, ya un poco más mar en calma, si bien sigue siendo un reto para quizás este sector el captar talento, atraerlo, etcétera, etcétera. Entonces, está claro que un proceso de selección claro, alineado, conciso, donde se gestionen expectativas y se muestre la propia cultura de la empresa desde el inicio es fundamental Fundamental. para Ujú. avanzar. Vale, tenemos esto y entonces ahora,
¿qué hacemos? ¿Qué le tenemos que ofrecer a este candidato y qué es lo que realmente motiva a estos equipos a permanecer, comprometerse y seguir? Y no a volver al mercado, ¿no? Como decimos que hay mucho Ujú. movimiento y que hay un efecto mercadeo, ¿qué le va a hacer al candidato, ya trabajador, estar enganchado? Vale, a ver, yo creo que aquí por un lado, o sea, hay una responsabilidad compartida, ¿no? Y es tú como candidato tienes que demostrar el aporte de valor que vas a tener, demostrar, especialmente cuando vienes de ventas, que tienes las habilidades requeridas para el puesto y demostrar o hacer ver, ¿no? Los logros que has tenido, bueno, logros y aprendizajes en puestos anteriores, ¿no? O en tu puesto actual si estás buscando cambiarte. Entonces, el objetivo y la labor o la responsabilidad del candidato es ser capaz de demostrar tu valía para ese puesto al que tú estás optando, ¿no? Y luego del otro lado, como empresa, tienes la responsabilidad de uno identificar, obviamente, que esa persona es la adecuada para el puesto y que va a haber ese encaje en el corto y medio plazo, porque no queremos contratar a alguien que no vaya a Sí, ser capaz pues de hacer su trabajo bien, en definitivas cuentas, o que no vaya a encajar con la cultura. Entonces, por un lado, ser capaces de identificar el talento adecuado y por otro lado, el también ser capaces de darle el reconocimiento adecuado a la marca, ¿no? Y al producto o servicio que vamos a vender y la cultura de empresa que tenemos y estamos creando. Porque es verdad o sea, hay mucha oferta y mucha demanda y la realidad es que nosotros como empresa tenemos que ser ágiles. Y antes era como poníamos la responsabilidad en el candidato de no, o sea, yo estoy buscando trabajo, o sea, busco un perfil como el tuyo, pero tú estás aquí demostrando que vales, ¿no? Y ahora un poco también las tornas han cambiado y la empresa tiene que demostrarle al candidato que es un buen lugar para ir a trabajar. claro. Esto es heavy, o sea, es muy importante. Y eso hay veces que a muchas empresas se les olvida. O sea, y candidatos que pasan procesos de selección con gente, pues que, no sé, parece que hace las entrevistas por obligación, súper siesos, que vamos a ver, o sea, balance, ¿no? Un equilibrio en todo. Pero al final, como empresa, tú tienes que ser capaz de demostrar que eres el lugar ideal para que esa persona entre Para a trabajar. estar, Tienes que sí. enamorar al candidato, Claro, o y para sea, pasar 10 horas al día, que efectivamente, sí, entre pitos y flautas es el tiempo que mínimo estamos en una oficina al día, muchas efectivamente. veces. Oficina me da igual física o virtual, ¿eh? Pero oficina. Eso es. Entonces, tratando de responder tu pregunta de pues qué aspectos hay que tener en cuenta para, pues bueno, para enamorar a las personas y luego también para garantizar que esas personas quieran quedarse en tu organización. Claro que yo aquí, perdón Claudia que te interrumpa, veo el principal reto, ¿no? Que es el quedarse, porque la energía inicial del cambio y un poco la propia expectativa o sesgo humano en lo que supone ya un cambio consolidado y decidido, porque al principio pues hay mucha incertidumbre cuando estás haciendo el proceso, pero finalmente también es humano que el ser seleccionado es algo muy motivante para uno mismo y quizás empiezas muy enchufado en el proyecto, incluso tratándose, pues como hablaba, ¿no? De un sector quizás más tradicional, más duro, menos explorado, con Ujú, menos datos en general, información de cómo atacarlo, de cómo gestionarlo, etcétera, etcétera, sobre todo para el mundo comercial, que es fundamental esto de saber cómo gestionar y cómo avanzar en el propio proceso, ¿vale? ujú, Quizás hay procesos ahí inexplorados, que es lo que hace que el candidato muestre resiliencia o la resiliencia que está mostrando, porque creo que en ventas hay un componente importante de resiliencia entre los soft skills que hablábamos antes, pues que esta resiliencia se ponga sobre la mesa y el candidato diga, es que me compensa estar aquí porque y me compensa pues gestionar esto y luchar por esto y creer y hacer avanzar esto por qué estoy recibiendo a cambio, o qué es lo que tengo detrás, qué contraprestación estoy teniendo en la ujú. empresa. Orden, compensación, dinero. Bueno, o sea, a ver, aquí los triggers de motivación varían mucho por persona, ¿no? Pero yo así a grandes rasgos te diría que especialmente en ventas,
obviamente la parte retributiva, económica, es un factor muy importante. O sea, la gente de ventas genera ingresos para otras empresas, ¿no? Y lo hace de forma natural, les motiva cerrar deals, les motiva a generar facturación, llegar a su cuota. Y esto es algo que imagínate, si te motiva conseguirlo para tu empleador, ¿cómo no te va a motivar conseguirlo para Claro. ti y ver que a final de mes tu cuenta, tu nómina debut? Entonces, esto es un primer punto muy importante. Pero la gente de ventas buena realmente no solo se conforma con un paquete retributivo alto, ¿no? También hay que tener pues una cultura de empresa que te haga mantenerte pues muy vinculado, ¿no? Y comprometido. Y esto no va solo de vender un buen producto o un servicio o tener a tus clientes satisfechos, ¿no? Va de, pues, por ejemplo, tener una cultura de aprendizaje muy bestia, ¿no? La cultura del feedback, el cómo yo gestiono el equipo, el cómo yo me comunico con el equipo, el cómo yo les ayudo a mejorar, les doy las herramientas, les doy el feedback, identifico áreas de mejora en las que pues puedo ayudarlos a crecer, porque esto al final va vinculado pues a planes de carrera, ¿no? Y en ventas en concreto, pues bueno, los perfiles son gente ambiciosa, ambiciosa con sus propios números, con su propia cuota, pero también ambiciosos pues con sus propios ingresos y con su propio crecimiento. Normalmente, pues ese crecimiento en ingresos también va vinculado a crecimiento en retos o pues nuevas Sí, en habilidades o nuevas aprendizajes. funciones, exacto. Entonces, esa parte de pues, desarrollo profesional dentro de la empresa, plan de carrera, ¿no? Crecimiento es muy importante. Muchas veces no se puede predefinir desde el proceso de selección este propio plan de carrera porque hay muchas variables que afectan, ¿no? al desarrollo del empleado. Y quizás ahí es que al final acabas metiéndolo con calzador. Si lo predefines, si va todo predefinido, que intentas al final al candidato seleccionado quizás cortar o segmentar más su evolución por un plan que tú ya has predefinido, ¿no? Puede pasar Sí, esto. y sobre todo que hay mucha incertidumbre, es decir, bueno, insisto, si eres una empresa ya con cierta estructura, cierta solvencia y cierta trayectoria ya en el mercado y muy consolidada, igual sí te lo puedes permitir, pero estos son factores que cambian y que a veces no puedes controlar. Entonces, hay que tener cuidado también con comprometer ciertas cosas, ¿no? Pero lo que sí que es importante, y esto especialmente en equipos de negocio, el plan de carrera es muy importante. Entonces, dar a conocer las opciones que se pueden abrir dentro luego de la organización sí que son muy positivas porque dentro de ventas es algo que realmente motiva a los equipos y a lo que se le da mucha importancia, ¿no? El cómo puedo crecer. Pero obviamente es lo que comentabas, ¿no? Luego cada individuo pues puede por sus resultados o por lo que ve luego dentro de la organización o por las opciones que se puedan abrir ir un poco dictando cuál quiere que sea su propia evolución, ¿no? Entonces, bueno, poner a disposición de los equipos las opciones que se pueden abrir y darlas a conocer en el proceso de selección es súper positivo para la empresa y obviamente para el candidato, pero luego también responsabilidad del candidato cuando ya es empleado, el bueno, pues ir cumpliendo con sus hitos vinculados a performance, con sus objetivos trimestrales, anuales, y ya ir viendo la evolución también en base un poco a cómo se va desenvolviendo ese rendimiento y al feedback también que te va dando tu manager, ¿no? O lo que tú vayas pidiendo en esos casos. Claro. Me parece súper interesante aquí hacer como un alto en este recorrido del empleado y yo creo que al hilo de también varias de tus publicaciones de LinkedIn que me diga al respecto de esto, el tema de feedback, ¿no? O sea, Ujú. cómo dar feedback, cuándo dar feedback y sobre todo yo creo que el gran reto también está en saber y quizás no sé si, no es cortar el punto, es gestionar las posibles incluso relaciones pasivo-agresivas que se pueden crear entre empleado y manager o entre Ujú. trabajador y empleador, ¿no? Empresa. Para los espacios de feedback, es decir, en qué momento empieza a ser responsabilidad quizás del trabajador, de este candidato que ha sido seleccionado y ya es parte del equipo, del miembro del equipo, Ujú. dar feedback, levantar la mano, hacerse oír o tener un espacio.
¿En qué momento también hay una parte de responsabilidad, por supuesto, de la empresa fundamental de dar estos espacios y estos tiempos? Eh, ¿Cómo se puede muchas veces gestionar estas relaciones que ya digo que son cruciales? Quizás yo tengo un espacio, me lo invento, de 45 minutos al mes, no es suficiente, pero quizás tampoco levanto la mano, tengo que pedir más, me tienen que dar más. Ujú. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Qué hace también un rol de recursos humanos en todo este mejunje y entramado que Ujú. se crea? Buen punto. A ver, yo creo que recursos humanos tiene que establecer esas dinámicas internas o promover esos rituales dentro de la empresa que son sanos tanto para el empleado como para la organización, ¿no? Pero luego esto también es parte del día a día de los equipos, especialmente si hablamos de ventas. O sea, para mí el feedback es un must, o sea, es una herramienta imprescindible en cualquier equipo de ventas, porque al final el feedback es lo que te va a hacer mejorar. Y en el caso de ventas, que al final lo que luchamos es pues por conseguir cierta facturación, ¿no? Traer ingresos para la compañía, hablar con clientes potenciales, descubrir oportunidades de negocio, gestionarlas y demás. La única forma de mejorar es a través del feedback, ¿no? ¿Y cómo se consigue este feedback? Pues bueno, puedes tener reuniones periódicas o en general en tus dinámicas con tus por responsable directo, incorporarlo como parte de la sesión. Luego ahí ya cada empresa lo gestiona de forma diferente. Pero este feedback tiene que ser mutuo, ¿no? Obviamente de yo como líder hacia ti para ayudarte a mejorar y ser ahí súper directo, o sea, súper asertivo y con todo el cariño y la empatía del mundo, pero súper honesto y es, oye, si no estás haciendo bien tu trabajo, voy a decirte en lo que estás fallando, el por qué, te lo voy a argumentar, te voy a dar ejemplos y te voy a decir, te voy a ayudar a cómo hacerlo mejor, ¿no? Y luego hacer seguimiento, ¿no? De la evolución de esa persona para ver pues cómo aplica el feedback y ver el resultado, ¿no? La mejora. Esa es la mejor forma de que el empleado va a ser consciente de pues herramientas que tiene para mejorar, para conseguir mejores resultados y cómo aplicándolo, pues su vida y el impacto que tiene, ¿no? Cómo va mejorando. Y luego del otro lado también, es decir, tú como empleado o yo como empleada tengo la obligación de también dar cierto feedback, ¿no? Oye, si veo que pues me faltan cosas pues para hacer mi trabajo mejor o tengo ciertas necesidades, ya sean de herramientas, ya sean de procesos, ya sean de cosas dentro de la cultura que no termino de ver o un problema que he tenido con un cliente, lo que sea. Eso también hay que traerlo a las sesiones, ¿no? Y reportarlo, porque al final es la forma en la que también tú como empleado das la oportunidad a tu empresa de mejorar esas cosas, las cuales pueden ser visibles o no. Entonces, bueno, el feedback es una herramienta súper importante, hay que saber utilizarla. A ver, no hay que dar feedback como un kamikaze, pero hacerlo bajo Sí. unos Como dice Luis marcos. Galindo, alta exigencia y alta cercanía. Efectivamente. Sí, al final lo que vemos es unas reglas de juego claras sobre la mesa totalmente equitativas, donde la empresa desde el inicio en su propio proceso de selección tiene que ser clara, tiene que mostrar expectativas y tiene que ser clara con lo que va a haber detrás, más ahora con las nuevas publicaciones quizás salariales que se pueden llegar a exigir en las propias ofertas, Ujú. ¿vale? Es decir, mucha claridad por ahí y luego también el candidato, bueno, para que el candidato tenga todo esto claro y cuando el candidato, decimos, se transforma y pasa a ser trabajador, también una parte recíproca donde no pasa a estar bajo un sistema y una organización y simplemente es una hormiguita más dentro de la misma, sino que pasa a aportar valor dentro del propio crecimiento de la compañía, más allá de un perfil de ventas que por supuesto va a generar negocio, etcétera, etcétera. Un perfil de la índole que sea, con su propio feedback, hará crecer la cultura, Ujú. el equipo, dará feedback al propio equipo de recursos humanos y será Ujú. muy valioso. Entonces son unas reglas de juego muy equitativas, donde se exigen Ujú. mucha transparencia y mucha comunicación a ambas partes desde Sí, el inicio. sí, también, ojo, o sea, el feedback tiene que venir de la mano de un plan de objetivos. Es decir, tú tienes una misión en tu empresa, llegas para cumplirla, yo te voy a dar las herramientas para ayudarte a cumplir esa misión y por el camino nos vamos a ir retroalimentando de pues cómo van yendo las cosas, ¿no? Y yo te voy a ayudar y tú me vas a ayudar a que yo te ayude, ¿no? Entonces, eso también es un punto muy importante, el
que las expectativas estén claras desde el inicio. Tú entras para desempeñar un rol X, unas funciones Y o Z, y estos van a ser los objetivos, esta es la misión que tú vas a tener que llevar a cabo, ¿no? Y a partir de ahí, digamos, se ancla el feedback. Entonces, sobre todo para que esto no se convierta en un dar-recibir feedback Sí, por constante, norma. desordenado Exacto. Tiene que y haber una estructura. inconcluso, como no llegando nunca a conclusiones o a los siguientes puntos de mejora o de mira, por así decirlo, ¿no? Para las siguientes sesiones. Exacto. Fenomenal. Y nada, Claudia, ya para acabar, mañana es tu primer día en un nuevo rol. Vienes, seguro que si no has pasado por esta situación exacta, yo que he compartido contigo parte de tu trayectoria profesional, habrás pasado por una similar en la que, bueno, venías a hacer un rol de ventas con unos resultados, por supuesto, buenísimos y decides, bueno, cambiar de compañía por un tema también de mejores condiciones y que te cuadra más el nuevo reto, quizás la cultura, etcétera, un poco lo que hemos estado hablando, que valoran los candidatos y que quizás tú has valorado en algún momento. Entonces mañana en el rol que te incorporas pasas a gestionar pues 3 o 4 personas dentro de tu equipo con unos claros objetivos de ventas, ¿vale? Y son unas personas que, bueno, que tú no conoces, ¿vale? Que te vienen, pues por así decirlo, impuestas, dadas desde el principio. Em, Aquí, ¿qué herramientas tú has necesitado, has echado de menos o crees que son claves para poder desempeñar bien tu rol en la nueva posición descrita? Vale, o sea, te refieres a cómo enfrentarte a posiciones de liderazgo cuando tienes ya a cargo equipo y nunca Efectivamente, antes lo has tenido, ¿no? efectivamente. ¿Y qué herramientas han sido Ujú. claves para ti para hacerlo? ¿Qué herramientas o qué puntos has echado de menos para que, bueno, una empresa pueda tener en cuenta al captar un nuevo rol de gestión y liderazgo Ujú, para equipos de ventas? ujú. Muy buena pregunta. A ver, yo hablando de mi propia experiencia, a mí me dieron la oportunidad de construir un equipo comercial sin venir con la experiencia previa de liderar equipos, ¿no? Pero obviamente, pues si tienes cierto conocimiento pues, de la venta, de la metodología, conoces bien el producto o servicio que vendes, conoces bien la cultura de la empresa, y además tú vienes de vivir en tus propias carnes la venta, al final lideras desde el ejemplo, ¿no? Entonces, eso sumado a, digamos, ciertas habilidades innatas que te puedan ayudar, pues como pueden ser el liderazgo, la empatía, la escucha Comunicación. activa, la comunicación, efectivamente, pueden ser más, digamos que fomentan un entorno más propicio, ¿no? Para que te hagas con el equipo. Pero, pero al final es complejo. Yo diría, para alguien que se enfrenta a liderar un equipo de cero y nunca antes ha estado en la posición, es que primero entienda muy, muy bien las dinámicas dentro de la empresa, que entienda muy bien cuál es la propuesta de valor del producto o servicio que vendes, cómo es tu cliente. O sea, lo primero tienes que entender en qué terreno estás jugando, ¿vale? Y a qué retos te estás enfrentando, qué valor o qué solución aportas y cómo y quién es tu cliente, ¿no? Eso es lo más importante, porque eso va a ayudar a que lideres un equipo desde la base de la metodología del proceso de venta, del cliente, del dolor, de la solución que aportas, los tiempos y demás. Entonces, eso es primordial. En segundo lugar, diría hacerte con un buen stack tecnológico de herramientas. Si nos enfocamos exclusivamente en ventas, al final tener trazabilidad de todo ese ciclo de venta hace que tú tengas trazabilidad y visibilidad de lo que está pasando dentro de tu equipo, ¿no? Cómo está siendo el rendimiento de esas personas, cuántas cuentas o cuántos clientes potenciales están atacando, cuántas oportunidades están gestionando, cómo es su ratio de conversión de lead a oportunidad, de oportunidad a cierre, Claro. todas esas pequeñas Y esto métricas. es fundamental que te lo den y te lo autoricen, que esto es muy importante, que la empresa tenga una clara visión de al perfil que está contratando en este sentido, uniendo al equipo o haciéndolo crecer porque sea parte del Ujú, propio equipo y las necesidades que va a tener, es decir, estar preparado en presupuesto no solo en ujú, el nuevo rol, claro. sino también en todo lo que viene a complementar.
claro. que muchas veces es, yo creo que igual de importante. No, Sí, evidentemente no más, porque estamos hablando de un perfil que por supuesto en el que se ha puesto mucho para que todo crezca, pero sí esto, tener esto en cuenta. Que creo que puede haber casos, sobre todo en sectores que a lo mejor vienen de no tener un equipo de ventas estable o más, lo diré, protocolarizado, estandarizado en esta ciencia de las ventas y que les falte esto. sí, a ver, yo personalmente no concibo un líder de un equipo de ventas que no tenga un portfolio de herramientas. No te hablo de grandes herramientas o de las más guays del mercado, no. O sea, te hablo de los básicos. No concibo un equipo sin que esté un liderazgo no soportado por unas herramientas que te permitan tener la trazabilidad sobre lo que está pasando dentro de tu organización y sobre todo cómo es la performance, ¿no? Sí, El rendimiento de tu equipo. Sin esto es muy difícil que hagas bien tu trabajo. Y ahí se cae pues en errores pues del tipo de guiarte por la intuición, no por los datos, moverte por feelings, no tener muy claro sí, quién es bueno en qué y por qué, en qué métricas tienes que fijarte para mejorar, o sea, así, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo más importante. De lo contrario, estás completamente ciego y sería muy difícil que lideres un equipo de ventas con éxito. Y sobre todo también que ayudes al equipo a hacer mejor su trabajo. Y luego hay otra parte, o sea, para mí son tres puntos claves, ¿no? Uno era el que te comentaba al inicio, es el entender muy bien la empresa, el producto o servicio que vendes, el dolor que estás ayudando a solucionar, cómo es tu solución, cómo acercas esa propuesta de valor y entender muy bien al cliente, ¿vale? A tu ¿vale? perfil de cliente. Dos son las herramientas. Bueno, y el tercer punto es la gestión propia de las personas y de tu equipo, ¿no? Y es entender muy bien cómo son, qué necesitan y cómo los ayudamos a crecer, ¿no? Porque al final el liderazgo hay que adaptarlo. O sea, obviamente el equipo se tiene que adaptar también a tu forma de liderar, pero no un mismo liderazgo funciona con todo tipo de personas. Entonces, entender muy bien cómo es la psicología de cada uno, cómo es la personalidad. Hay en empresas en las que pues, hacemos test psicológicos o el famoso Predictive Sí. Index que tú también conoces, me encanta, te ayuda muy bien a saber cómo gestionar a ciertos tipos de perfiles, ¿no? Y luego, pues bueno, el ayudarlos a definir pues, su plan de carrera dentro de la compañía, ayudarlos a crecer, que cumplan sus objetivos. Y luego lo que comentábamos también en algún momento y es los rituales dentro de la organización, ¿no? El cómo establecemos esas dinámicas en las que nos mantenemos todos conectados, dando visibilidad del progreso y, pues bueno, atacando desafíos que pueden ir surgiendo. Entonces yo creo que, bueno, esa también es una parte compleja que si no la has experimentado, pues te costará, pues más o menos, dependiendo de las habilidades que tengas, pues con inteligencia emocional, comunicación, escucha activa, empatía y demás, pero se pueden ir también desarrollando, ¿no? Sobre la marcha y aprendiendo. Entonces yo creo que un poco sería eso. Qué bien, Claudia, porque justo con esto yo creo que tenemos todas las claves para dar lo suficiente desde el inicio, incluso previo al inicio, hasta todo el recorrido, que esperamos que todo el mundo lo haga muy bien y no sufra quizás tanto la posible rotación que pueda haber en puestos así más hambrientos y de ventas, sepan en los distintos puntos darles lo que el empleado y candidato ha ido necesitando y a la vez un candidato responsable para que también sepa corresponder a la empresa y con Ujú. esto estar en un entorno, bueno, pues altamente eficiente porque no queda lugar a duda, ¿no? Así que nada, bueno, Claudia ha pasado volando. Total. Sí, llevamos ya 45 minutos hablando sobre candidatos de ventas y cómo atraerlos, que nunca y nadie dijeron que fuese a ser fácil. Así que si con esto se lo hacemos un poco más fácil a todos los equipos, principalmente a People, HR y recursos humanos, más que felices. 100%. Pues Inés, muchas gracias por este retito. Me ha encantado charlar contigo sobre los retos, tanto desde el punto de vista de recursos humanos como desde la organización, a la hora de atraer y gestionar y retener el talento de ventas. No es nada fácil, pero bueno, espero que por ahí hayamos podido aportar nuestro Sí. granito de arena para ayudar. Así que nada, un placer estar aquí.
Seguro que sí. Muchas gracias, Claudia.